¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Por favor, me ayudan respondiendo a la asistencia. Ok. Edison Abrigo. Ramiro Aguilar. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Pedro Barrera. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Vallas. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Cristian Bermeo. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Jefferson Cando. Presente, Inge. Buenas tardes. David Chicaiza. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Joan Chico. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. José Chilo. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Kevin Cofre. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Denis Colcha. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Geraldine Crespín. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Jenny Cruz. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Roberto Estrella. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Paulina Gómez. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Jefferson Guamaní. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Adrián Infante. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes. James Ledesma. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Catherine Montoya. Buenas tardes, Inge. Presente. Buenas tardes. Mario Caña. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Marlon Obaco. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Blanca Paguay. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Dayana Pauten. Buenas tardes, Inge. Presente. Buenas tardes. Stalin Pazmiño. Buenas tardes, Inge. Presente. Buenas tardes. Miguel Peralta. Buenas tardes, Inge. Presente. Buenas tardes. Anthony Pérez. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Robert Puchaisela. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Roger Quiroz. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Paola Ramírez. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Andrés Rivera. Inge, disculpe, el compañero me pidió que le avise que tenía que ir a hacerse unos exámenes. Ya. Ok, listo. Muchas gracias. Paola Romero. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Lisbeth Romero. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Catherine Ruiz. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Emily Salinas. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Belén Silva. Presente, Inge. Buenas tardes. Ángel Uvidia. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Eric Vargas. Buenas tardes, Inge. Presente. Buenas tardes. Ok, listo. Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Bueno, como ustedes saben, el día de hoy vamos a iniciar básicamente una nueva unidad, ¿sí? Anteriormente o en las clases anteriores analizamos o abarcamos básicamente todo el contenido correspondiente a cada uno de los dispositivos, cada una de las etapas necesarias para generar tanto una etapa de modulación o de demodulación o de tratamiento de la señal, ya sea en condiciones de banda base o de la transformación de una señal banda base a pasabanda, ¿sí? Hablamos en términos generales de cada uno de estos dispositivos, ¿sí? Sabemos también, ¿no es cierto?, que en esencia cada uno de estos elementos, como por ejemplo, no sé, se me ocurren los detectores de producto, los circuitos mezcladores, elevadores,
sintetizadores de frecuencia, etcétera. Cada uno de estos pueden ser utilizados o pueden ser aplicados tanto en sistemas de comunicaciones analógicos como en sistemas de comunicaciones digitales, ¿sí? En cualquiera de estos es válido básicamente el uso de cada uno de estos dispositivos. ¿Qué es lo que va a diferenciar básicamente la operabilidad o la operación en cada uno de estos sistemas? Es básicamente el tipo de información que transita o que atraviesa cada uno de estos elementos o cada uno de estos dispositivos, ¿no? Entonces, ahí sí, ¿no es cierto? Nosotros podemos tener una señalización una señalización analógica para generar sistemas de comunicaciones analógicas, ¿sí? Si es que de pronto la señal analógica, porque eso también puede ocurrir, se digitaliza, ¿sí? Y se generan valores binarios o valores multinivel, pero digitales, ¿sí? Entonces, y esa señal o esa información se alimenta a un sistema de comunicaciones que está conformado por cada uno de los dispositivos que analizamos, pues formará parte de un sistema de comunicaciones analógico, ¿sí? Eso es en esencia, ¿ya? Analizamos o estudiamos también este concepto, y eso es fundamental, ¿no es cierto?, este concepto de la envolvente compleja, ¿sí? Donde ya sabemos, ¿no?, que la envolvente compleja es la equivalente señal banda base de una señal pasabanda, es decir, cualquier señal pasabanda puede ser representada en términos de su equivalente banda base, que se denomina envolvente compleja, ¿no? Y sabemos que la envolvente compleja tiene cada una de sus componentes: parte real, parte imaginaria, que son las componentes en fase y en cuadratura, y también el módulo y su fase, que me representan la modulación en amplitud y la modulación en fase, ¿no? Entonces, sabemos ya básicamente cada una de esas relaciones, ¿sí? Y lo estudiamos en términos generales para cualquier tipo de señal pasabanda, ¿no? Puede ser una señal modulada, puede ser una señal de ruido, puede ser una señal contaminada con ruido, puede ser cualquiera de estas señales correspondientes, ¿sí? El día de hoy vamos a comenzar directamente ya con el análisis de los diferentes tipos de modulaciones, ¿no? Entonces, vamos a comenzar principalmente con la modulación en amplitud, ¿sí? Con la modulación en amplitud, donde en esencia la modulación en amplitud, ¿sí? No es porque de pronto nosotros muchas veces, o por lo general posiblemente hayamos escuchado la modulación AM, ¿sí? La modulación AM, la modulación AM, etcétera, ¿sí? Pero la modulación AM es solamente una modulación o un tipo o una subclase de, en general, la modulación en amplitud, ¿sí? Ya vamos a ver que en este caso, en la modulación en amplitud, nosotros vamos a tener la modulación AM, la modulación de doble banda lateral, comportadora suprimida, ¿sí? Vamos a tener también la SSB, que es la modulación de banda lateral sencilla, ¿sí? Dentro de esto podemos tener tanto lo que es como hablamos de una modulación de banda lateral sencilla, vamos a sabemos, ¿no?, que cuando se modula, básicamente toda la componente banda base se traslada a la frecuencia portadora, ¿no? Entonces, en banda base nosotros tenemos la componente positiva y la componente negativa en frecuencias. Y todas esas componentes, ¿no es cierto?, se trasladan a la frecuencia portadora, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una modulación de banda lateral sencilla, ya vamos a ver cómo se realiza, pero en esencia lo que hace es suprimir una de las dos bandas laterales y nos vamos a quedar solamente o con la banda lateral superior o con la banda lateral inferior. Entonces ahí sale básicamente la modulación de banda lateral sencilla superior, que se denomina USSB, y la modulación de banda lateral sencilla inferior, que se denomina LSSB, ¿sí? Y finalmente también vamos a tener la modulación de banda lateral vestigial, ¿sí? Donde no se elimina completamente toda la banda lateral, sino que se puede mantener una cierta parte, ¿no? Y cada una de estas modulaciones que nosotros enlistamos acá se utilizan para diferentes aplicaciones. Cada una de estas modulaciones, como nosotros ya lo estudiamos, está representada por su respectiva envolvente compleja, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la modulación AM, nosotros tenemos que la envolvente compleja es A sub C por 1 más M de T, ¿sí?
A sub C por 1 más M de T. La modulación de doble banda lateral con portadora suprimida es solamente A sub C por M de T, donde ya sabemos, ¿no? M de T es nuestra señal banda base de información o señal moduladora, ¿sí? Y la USSB o la LSSB está representada por A sub C que multiplica a M de T, ¿sí? Más menos, ¿sí? La transformada de Hilbert de la señal M de T, ¿sí? Ya vamos a ver posteriormente que primero los signos, uno se utiliza para la modulación de banda lateral sencilla superior, el otro se utiliza para la inferior, y la transformada de Hilbert en esencia es un desfase de 90 grados de la señal M de T correspondiente, ¿sí? Entonces ya vamos a ver en esencia cómo se puede generar o cómo se puede representar cada una de estas, ¿sí? Mientras que la modulación VSB puede generarse a partir de cualquiera de las modulaciones AM o de doble banda lateral con portadora suprimida y utilizar un filtro de banda lateral vestigial, que así se denomina, ¿no? Entonces eso ya vamos a analizarlo posteriormente. La clase de hoy nos vamos a centrar específicamente en la modulación AM, ¿sí? En la modulación AM, que esta significa modulación en amplitud, ¿sí? O amplitud modulada, como queramos llamarle, ¿no? Entonces, esta es una de las... de todos los tipos correspondientes que nos representa una modulación específicamente dentro de los componentes de la envolvente compleja en su componente de amplitud o en su módulo, ¿sí? Básicamente, ¿no? Porque aquí vamos a analizar esa situación o esa consideración. Aquí, perdón, en la de banda lateral sencilla me falta la J, ¿sí? Entonces, eso nada más me faltaba aquí, ¿sí? Entonces, ahí ya vemos, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, la envolvente compleja de AM y de la de doble banda lateral con portadora suprimida son puramente reales, mientras que la SSB, en términos generales, es ya compleja, ¿no? Tiene una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? Entonces, eso para que tengamos en consideración para el análisis posterior, ¿sí? Listo, entonces, como les decía, nos vamos a centrar en la modulación AM, ¿sí? Esta modulación, bueno, de pronto ustedes pueden decir, pero ya anteriormente ya la analizamos, ¿no? Bueno, y es cierto, analizamos posiblemente ya sus parámetros principales, como es, por ejemplo, el ancho de banda, como es, por ejemplo, el tipo de la señal modulada que se puede llegar a tener, la forma del espectro, etcétera. Pero vamos a ver que existen muchos otros o algunos otros parámetros que vamos a irlos analizando también en cada uno de los casos, ¿no? Como por ejemplo el porcentaje de modulación, la eficiencia de la modulación, bueno, la forma de generación es bastante sencillo, ya lo vamos a recordar, y a su vez también la forma de recepción de esta señal, es decir, la demodulación, ¿sí? Entonces ya nos vamos a centrar o a enfocar uno por uno en cada una de estas modulaciones, vamos a ir abarcando cada una de las propiedades y de las características más importantes, ¿sí? Y no como en la unidad anterior que solamente fuimos observando algunas propiedades de forma muy superficial, muy general, ¿ok? Listo. Entonces, si recordamos, ¿no es cierto? Sabemos o tenemos en cuenta que cualquier señal modulada, SDT, ¿no es cierto?, se representa mediante, la forma más sencilla es la parte real de la envolvente compleja GDT, ¿no es cierto?, por E a la J omega sub CT, ¿sí? O de igual forma, SDT puede ser igual a ¿qué? A un XDT, ¿no? Donde XDT es la parte real de la envolvente compleja por el coseno de omega sub CT, ¿sí? Menos IEDT por el seno de omega sub CT, ¿sí? O a su vez también la señal modulada también puede ser representada mediante el módulo de la envolvente compleja RDT por el coseno de omega sub CT más la modulación en fase teta dt para cualquier señal pasabanda modulada, ¿sí? Entonces, aquí viene básicamente ya la identificación de cada una de nuestras componentes. Si nosotros definimos, vamos a reescribir nuevamente aquí, la envolvente compleja GDT, ¿no es cierto?, para AM, que nos dice que es igual a A sub C por 1 más M de T. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros primero vamos a observar que esta componente es puramente real. Eso ya nos dice prácticamente que X de T es igual a A sub C por 1 más M de T,
¿sí? Mientras que I de T sería igual a 0. ¿Sí? No hay parte imaginaria. ¿Sí? De igual forma, permítanme solamente unos 2 minutitos, por favor, chicos. Atiendo una situación y enseguida continuamos. Perdón.
Listo, chicos. Mil disculpas. Listo. Entonces, como habíamos mencionado, ¿no? Esta envolvente compleja que nos representa la modulación AM tiene solamente una componente real. Su componente imaginaria es 0, por lo tanto, si vamos descomponiendo en cada uno de sus elementos, vamos a tener esto, ¿no? Que x de t sería igual a la misma envolvente compleja y y de t sería igual a 0, ¿sí? Ahora, respecto al módulo y la fase, ¿no es cierto? Como solamente tendríamos, en este caso, la parte real, podríamos decir tranquilamente, ¿no? Que R de t es igual al módulo de G de t, ¿sí? En este caso, ojo, esto es importante, ¿no? Si es que la envolvente compleja, ¿sí? Es puramente positiva, es decir, no tiene valores negativos, entonces en ese caso podemos decir esta situación, que el módulo es igual a A sub c por 1 más la señal moduladora m de t, ¿sí? Solamente en el caso de que nosotros no tengamos valores negativos en G de t, ¿sí? ¿Y eso cuándo o qué condición tendrá que cumplir? ¿De quién dependemos? De la señal moduladora. Entonces, en este caso, para que se cumpla esto que les acabo de mencionar, ¿qué condición debería cumplir mi señal moduladora m de t dentro de la envolvente compleja? Para que yo no tenga valores negativos en G de t. ¿Quién me dice? Analizando justamente esta ecuación. Tiene que ser puramente real. No necesariamente, porque... por ejemplo, como la función puede ser escalón unitario o así. Ya. Bueno, no hablemos tanto de la forma de onda de la señal, no, porque si hablamos de que es una señal escalón unitario, estamos hablando prácticamente que es una señal o discreta o incluso una señal digital. Pero asumamos en este caso, bueno, esta envolvente incluso puede ser válida para una modulación digital también, ¿no? Si nosotros alimentamos a MDT con una señal digital. Pero en este caso, nuestro estudio se orienta y se enfoca en señales analógicas. En todas estas modulaciones que nosotros vamos a analizar en este semestre serán modulaciones analógicas. Entonces, bajo ese punto de vista, vamos a asumir que nuestra señal MDT primero es analógica, ¿sí? Es decir, va a tener valores continuos y puede tener una sucesión de valores o puede oscilar entre cierto y cierto valor, ¿sí? Ahora, eso es lo que les pregunto. ¿Qué condición debería cumplir los valores de MDT, ¿sí? Los valores de MDT para que GDT... Mayores que 0. ¿Perdón? Mayores que 0. Ya, cuando nosotros tenemos valores de MDT mayores que 0, siempre mayores que 0, como dice su compañero, vamos a tener 0, 0,1, 0,5, 1, 2, 3, lo que queramos, ¿sí? Nosotros aplicamos esa expresión y claro, nosotros vamos a tener valores puramente positivos, ¿sí? Pero esta de pronto es una condición muy restrictiva. ¿Hay algún valor negativo para el cual la condición se siga satisfaciendo? Por ejemplo, si es que MDT es menos 0,1, nada más, ¿sí? Y ya es negativo, no cumple la condición que mencionaste, sería 1 menos 0,1 sería 0,9. Por A sub c, que siempre va a ser un valor positivo, obviamente, ya voy a tener un valor positivo. Entonces, la condición no es solamente que sea mayor que 0. ¿Cuál debería ser la condición? Mayor que menos 1. Correcto, ¿sí? Esa debería ser la condición que nosotros deberíamos mantener, ¿sí? MDT debería ser mayor que menos 1 para asumir que esta condición es válida, ¿sí? Solamente en esos casos nosotros vamos a asumir que esta condición es válida. Recordemos, ¿no? Recordemos que en realidad habíamos mencionado, ¿no? Que tanto X de t, Y de t, R de t y θ de t, todas son reales, pero de todas estas, solamente R de t tiene que ser puramente positivo, ¿sí? Entonces eso, y ya vamos a ver posteriormente, esta condición de los valores de M de t tiene que ver directamente con el porcentaje de modulación que ya vamos a ir analizando más adelante, ¿sí? Entonces, igual, vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre cuando el valor de M de t, porque obviamente podemos llegar a esa condición, en que se viole esta regla, ¿no es cierto? Que M de t sea inferior a menos 1, y por lo tanto nosotros vamos a tener un exceso de modulación, y esto se llama sobremodulación, y vamos a ver que la señal que nosotros después
podemos regenerar, puede venir o distorsionada o puede venir con pérdida de datos o con pérdida de información, ¿sí? Entonces, a eso es donde vamos a irnos orientando, pero primero visualicemos justamente esta situación, ¿ok? Listo. Entonces, antes de pasar, o bueno, analicemos de una vez estos términos de los porcentajes de modulación. No, más bien hagamos primero la gráfica, ¿sí? Porque en función de eso podemos ir entendiendo mejor los porcentajes de modulación. Asumamos, sí, ahorita solamente les voy a hacer unas gráficas referenciales aquí en la tablet, pero como es una clase muy breve, muy rápida para analizar los conceptos fundamentales, posteriormente en la siguiente hora vamos a analizar o vamos a desarrollarlo y visualizarlo de forma un poquito más práctica y vamos a tratar de realizarlo de esa forma cada una de las clases, donde con la ayuda del software MATLAB, es más, de una vez le voy a abrir porque eso después se me demora un poquito en abrirse, ¿ya? Con ayuda de MATLAB nosotros vamos a ir observando justamente este comportamiento de la modulación AM, ¿no? Entonces vamos a observar, ¿sí? La señal, nos vamos a plantear cualquier tipo de señal MDT, ¿no? A partir de esa señal MDT vamos a generar la envolvente compleja. Recordemos que toda envolvente compleja de las señales moduladas siempre es una función de MDT, tal como tenemos aquí, ¿no? Entonces vamos a tener obviamente una función de MDT. Después que observemos la envolvente compleja, que en este caso es fácilmente observable porque es real, ¿no es cierto? Vamos a observar, en cambio, después la señal modulada, ¿sí? Y cada una de estas tres señales que vamos a observarlas, tanto en el dominio del tiempo, también las vamos a observar en el dominio de la frecuencia. Y vamos a verificar justamente el comportamiento esperado, ¿sí? Listo. Entonces, como sabemos, bueno, aquí ya tenemos cualquiera de estas componentes y bueno, y en este caso también vamos a ver que teta de t, ¿sí? En estas condiciones, teta de t, bueno, pongámosle con azul mismo para no confundirnos, sabemos también que teta de t prácticamente es igual a 0, ¿sí? Teta de t va a ser igual a 0 porque no hay modulación en fase, ¿sí? No hay modulación en fase. Entonces, independientemente de la forma canónica que nosotros utilicemos para representar la señal modulada, sea esta o sea esta, vamos a obtener siempre la misma expresión, ¿no es cierto? X de t por el coseno de omega sub ct y de t es 0. O r de t por el coseno de omega sub ct porque teta de t es 0, ¿no? Entonces, x de t y r de t, para el caso que se cumpla esta condición, van a ser exactamente las mismas. Y por lo tanto, para la modulación AM, S de t va a ser igual a sub c, ¿no? Por 1 más m de t por el coseno de omega sub ct, ¿sí? Eso es en esencia la señal modulada, ¿sí? Esta será nuestra señal modulada. Perdón, aquí nos falta este paréntesis, ¿correcto? Listo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos básicamente? ¿Sí? Primero vamos a asumir una señal cualquiera, ¿sí? Una señal cualquiera donde de pronto vamos a tener este comportamiento. Esta señal es una señal sinusoidal, ¿sí? Esta señal es una señal sinusoidal que va a variar entre, como esta es la señal moduladora, vamos a suponer que es una señal A sub m, ¿no? O pongámosle directamente así, ¿no? Que m de t, ¿sí? M de t es igual a un b sub m por el seno, ¿sí? Porque es una señal sinusoidal de lo que nosotros observamos, de 2pi por f sub m por t, donde b sub m, o a ver, pongámosle más bien para tener una cierta igualdad con el a sub c y todo eso, vamos a ponerle a sub m más bien, ¿sí? A sub m nos representa la amplitud de la señal moduladora m de t, ¿sí? Fm me representa la frecuencia de esta señal moduladora, ¿sí? F sub m. Entonces, para este caso en específico que me representa un seno, de ahí m de t puede ser cualquiera, no puede ser un seno, puede ser un coseno, puede ser la sumatoria de dos señales sinusoidales o de tres, o toda una banda, ¿no es cierto? Es decir, ya podría comportarse una señal, para el ejemplo nada más, en una señal más o menos algo así, ¿no? Como se comportaría una señal de audio, ¿sí? Por dar un ejemplo, ¿no? Pero para términos referenciales vamos a utilizar esta condición, ¿sí? Listo, entonces, si esto es m de t, ¿no es cierto?, en función del tiempo, ¿sí? En función del tiempo correspondiente,
Esta señal, cuando le procesemos y obtengamos primero la envolvente compleja, G de t, ya sea que obtengamos o X de t o R de t, a la final de cuentas vamos a tener esta expresión, ¿no es cierto? A sub c por 1 más m de t. Entonces, ¿cómo generamos esto? Primero, con una amplificación, ¿sí? A sub c por m de t, y después con un incremento de dc. ¿No es cierto? Eso sería todo, ¿no? Entonces, en esencia, si nosotros, y después de esos dos valores le sumamos y ya vamos a tener nuestra envolvente compleja. Pero, en general, la envolvente compleja G de t va a seguir siendo, ¿no es cierto?, una señal sinusoidal, ¿sí? Va a seguir siendo un seno, solamente que ahora ese seno se amplificó y se desplazó para arriba, ¿sí? Se desplazó para arriba. Entonces, en estas condiciones, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que nosotros tendríamos? Obviamente vamos a depender primero de los valores de m de t para saber si ese seno, por ejemplo, se desplazó por acá, ¿sí? Puede ser esa una situación, o de pronto el seno se desplazó algo así, ¿sí? Entonces ahí, como esto es g de t, yo voy a tener valores negativos, ¿no? Todo va a depender, más que de a sub c, va a depender de los valores de m de t tal como habíamos mencionado, ¿sí? Vamos a suponer que m de t sí cumple con estas condiciones. Ya igual después cuando estemos con MATLAB, vamos a ir analizando cada una de las posibles condiciones. Por ejemplo, cuando el valor de m de t sea mayor que menos 1, de pronto los valores el valor máximo de m de t sea justo, el valor mínimo, perdón, sea justo a menos 1 para ver qué es lo que ocurre, o valores incluso más bajos que menos 1, por ejemplo, menos 1,5 y cosas así, ¿no? Entonces, vamos a ir determinando. Por el momento solamente vamos a asumir que nuestra señal m de t, o en otras palabras vamos a asumir que a sub m es igual a 0,5, ¿sí? Si a sub m es igual a 0,5, nuestra señal va a oscilar obviamente entre 0,5 y menos 0,5, ¿sí? Entonces, obviamente la señal no va a tener componentes negativas, obvio no, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles serán los valores máximos y mínimos de la envolvente compleja? ¿Quién me dice? El valor máximo, ¿cuál será? En función de a sub c, obviamente. ¿Cuál será el valor máximo de la envolvente compleja? El valor máximo será la mitad de del seno. O sea, la mitad de toda la m de t. No, me refiero ya a un valor específico en función de a sub c, ¿sí? Si es que el valor máximo de m de t es igual a 0,5, ¿no es cierto? ¿Cuál será el valor entonces máximo de g de t? Porque obviamente g de t es máximo cuando m de t es máximo, ¿sí? Entonces si reemplazamos... ¿Perdón? ¿Perdón? A sub c por 0. Sería 0,5 igual. 0,5. No, pues, a ver, si nosotros reemplazamos aquí en esta ecuación, ¿no es cierto?, el m de t por su valor máximo, que es 0,5, desarrollando, ¿qué es lo que vamos a tener dentro del paréntesis? 1.5. Ah, 1.5. Correcto, ¿no es cierto? Vamos a tener 1.5 por a sub c. Entonces, el valor máximo va a ser ese, ¿no? 1.5 de a sub c. ¿Y el valor mínimo cuál será? ¿Cuál será el valor mínimo? 0.5. Correcto, ¿no es cierto? 0,5 de a sub c. 0.5 de a sub c. Ese será, en este caso, el valor mínimo. Y entre esto es donde va a oscilar la señal sinusoidal. Claro, aquí, por ejemplo, m de t comienza en ¿cuánto? Comienza en 0. Entonces, cuando m de t es 0, en cambio, ¿cuánto vale g de t? Obviamente va a valer justo a sub c, que sería aquí. Ahí estaría a sub c, ¿sí? Independientemente del valor. Entonces, aquí nosotros tendríamos, es más ancha, una señal más o menos de esta forma. Esta señal que observamos aquí, esa es la envolvente compleja, ¿sí? Esa es mi envolvente compleja. Y esta envolvente compleja que nosotros le graficamos acá, que es todo esto de aquí, ¿no es cierto? Les voy a cambiar de color. Que es todo esto de aquí, el a sub c por 1 más m de t, es lo que le multiplica a mi función portadora, porque a la final de cuentas, mi portadora, solo la portadora es el coseno de omega sub ct,
¿no es cierto? Esa es mi portadora. Si yo no le multiplicara por toda este recuadro rojo que tengo acá, la señal portadora sería simplemente una señal cosenoidal a una frecuencia f sub c y con una amplitud unitaria. Eso sería mi portadora. Pero en este caso, como yo le estoy multiplicando punto a punto, ¿no es cierto? Las dos funciones, el g de t, o en este caso el a sub c por el 1 más m de t, por la señal sinusoidal, en otras palabras, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que esto de acá se va volviendo la amplitud de mi señal en cada una de los instantes de tiempo. Es decir, yo voy a comenzar con un coseno. El coseno comenzaría supuestamente en 1, ¿sí? Cuando el tiempo es igual a 0. Pero la amplitud ahora va a ser justamente el de la envolvente compleja cuando el tiempo es igual a 0, ¿no? Entonces, cuando el tiempo es igual a 0, m de t es igual a 0 y g de t va a ser igual a sub c. Entonces, la señal modulada, ¿no es cierto?, va a comenzar aquí, ¿no es cierto? Ahí va a comenzar. Obviamente la frecuencia f sub c tiene que ser mucho más grande que la frecuencia f sub m. ¿Para qué? Para que se realice justamente esta situación de la modulación. Caso contrario, no va a haber modulación. Recordemos que la modulación es eso, ¿no? La conversión o la inserción de una señal banda base en una señal pasabanda. Y una señal pasabanda es una señal de una frecuencia relativamente alta, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a tener el inicio de la señal modulada, ¿sí? Ahora, obviamente, si yo tengo un coseno, ¿no es cierto? Ese coseno oscila entre un valor máximo y el mínimo. Si yo solo tuviera un coseno, el coseno con una amplitud unitaria, la señal oscila entre 1 y 1. Si yo tuviera la amplitud de 0,5, la señal va a oscilar entre 0,5 y menos 0,5. Si la amplitud fuera de 2, ¿no?, la señal va a oscilar entre 2 y menos 2. Si la amplitud es de A sub C, la señal va a oscilar entre A sub C y menos A sub C. Es decir, que lo que yo tenga, o las oscilaciones o los valores de amplitud que yo tenga en la parte positiva, se van a reflejar también en la parte negativa, obviamente, ¿no? Entonces, es como que yo tuviera otra envolvente, ¿no es cierto?, más o menos acá, ¿sí? De la misma forma, pero en sentido invertido, ¿sí? Y estas dos señales son en esencia las que van a contener a mi señal modulada. Es ahí donde básicamente yo voy a tener, ¿sí?, si es que tengo esta frecuencia más alta, ¿no es cierto?, mi señal modulada en AM, ¿sí? Esta es mi señal modulada en AM. La señal roja es ya mi señal S de T. La señal azul de arriba, ¿no es cierto?, es mi señal G de T, ¿sí? O X de T o R de T, como queramos llamarle. En este caso son las mismas, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos básicamente la modulación, ¿sí? ¿Estamos? Hasta aquí. ¿Quién puede, por favor? No entendí por qué se hacía para abajo, como quien se reflejaba para abajo. Ya, porque se genera implícitamente, no es que se genera otra señal, ¿no es cierto? No es que se genera otra señal con esa forma, no es que se genera una señal, sino que, a ver, para que entendamos mejor les voy a poner otra gráfica, ¿sí? Es lo que les decía, ¿no? Si, por ejemplo, yo tuviera una señal sinusoidal, solamente, o un coseno más bien dicho, con una amplitud constante, por ejemplo, yo tuviera el coseno, pongámosle así únicamente, de omega sub ct, ¿no es cierto? Esto, bueno, va a trabajar a la frecuencia f sub c y tendrá esa amplitud. ¿Sí o no? ¿Sí? Y esto oscila entre 1 y menos 1, porque esa es la amplitud, ¿ya? Si yo tuviera otra señal, ¿no?, que fuera, por ejemplo, 3 del coseno de omega sub ct, yo voy a tener que la señal oscila entre, bueno, pongamos, ¿no?, ya, entre 3 y menos 3. Si yo tuviera igual una señal a sub c por el coseno de omega sub ct, esta señal implícitamente oscila entre a sub c y menos a sub c. De ley, ¿no es cierto? De ley, esa es la amplitud, ¿sí? Entonces, ahí estamos asumiendo una amplitud constante, ¿no es cierto? 1 o 3 o a sub c. Es una amplitud constante. ¿Qué es lo que pasa, pero cuando la amplitud varía en función del tiempo, ¿no? Ahora yo voy a tener, por ejemplo, a sub c por 1 más m de t, ¿no es cierto?
¿ya? Y esto por el coseno de omega sub ct, ¿ya? Entonces, ¿esto qué implica? Que en un tiempo yo voy a tener una amplitud, en otro tiempo voy a tener otra amplitud, en otro tiempo, porque básicamente toda esta señal que está encerrada aquí varía en función del tiempo. Entonces, ¿cuál es esa amplitud? En esencia, lo que me está generando estas condiciones es esto, ¿no es cierto? Esa es la amplitud que está cambiando en función del tiempo. Para cada tiempo yo tengo una amplitud distinta. Entonces, cuando yo tenga esta amplitud, la señal va a oscilar entre ese valor de amplitud y ese mismo valor, pero negativo. ¿Sí o no? Cuando yo tenga esta amplitud, la señal ahora va a oscilar entre ese mismo valor y ese mismo valor, pero negativo. Cuando yo tenga esta amplitud, la señal va a oscilar entre ese valor y este mismo valor, pero negativo. Y así sucesivamente. Entonces, ahí cuando yo realizo ya la modulación, o ya la multiplicación, más bien dicho, lo que nosotros vamos a tener es algo como esto, ¿cierto? Porque la señal oscila entre esos valores. ¿Sí? No sé si ahora ya quedó un poquito más claro. Sí, como quien dice, entonces ahí se construye nuestro GDT, llega a ser el de los intervalos de la amplitud, como el 1 y el -1. Claro, exacto. O sea, ahora tu GDT te va a dar automáticamente los valores correspondientes de amplitud en cada instante de tiempo. Ajá, así es. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, observando en la página anterior, ¿sí? Si nosotros analizamos, claro, en el tiempo donde t es igual a 0, ¿no es cierto? Nuestra señal va a oscilar entre A sub c y menos A sub c, prácticamente, ¿sí? En el tiempo donde la señal m de t es máximo, ¿no es cierto? Nuestra señal modulada va a oscilar entre ¿cuánto? Entre 1.5 A sub c y menos 1.5 A sub c. En el tiempo donde nuestra señal m de t es mínimo, ¿no es cierto? Nuestra señal modulada va a oscilar, en cambio, entre 0.5 A sub c y menos 0.5 A sub c. Exactamente como dijo su compañero, ¿no? Eso es lo que nos representa los límites, tanto positivos y negativos, porque una señal sinusoidal tiene esos límites, ¿no es cierto? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, tal vez? ¿No? Perfecto. Ok. Vamos a continuar entonces. Esta es la representación gráfica de nuestra señal AM, ¿no? Entonces, en general, ahí ya puse uno de más, creo. A ver, pero solamente le elimino esta página, que está de gana. Ya, entonces, justamente, ¿no? Como les decía, ya cuando nosotros establecemos implícitamente esta supuesta envolvente, ahí se genera nuestra señal modulada, ¿sí? Entonces, como les decía, el valor de A sub c, ¿sí? ¿Ustedes creen que si esto de aquí nos representa la envolvente compleja, ¿sí? Si en esta misma señal nosotros no le modificamos a la señal m de t, solamente le aumentamos el valor de A sub c, ¿sí? ¿Creen que esta señal pueda llegar a tener valores negativos? La envolvente compleja, solo si es que el valor de A sub c se va incrementando, incrementando, incrementando. ¿Llegará a tener valores negativos la envolvente compleja o no? Sí, Inge, porque de igual se hace para abajo. A ver, cuando A sub c se hace más grande, obviamente va a amplificarse la oscilación, es decir, la separación entre este máximo y este mínimo, ¿sí? Entonces, ahí de pronto pueden decir, ah, claro, pues entonces ahí sí, este puede llegar a sobrepasar la referencia horizontal y va a llegar a tener valores negativos. Pero recordemos que también existe este incremento, es decir, que también se va a desplazar más para arriba, ¿sí? Entonces, no dependemos, eso ya les había mencionado, ¿no? No dependemos de A sub c para que la envolvente compleja tenga valores positivos y negativos, ¿sí? Basta solamente que m de t cumpla la condición de que m de t tiene que ser mayor que menos 1. Si cumple con eso, siempre, por más que el valor de A sub c tienda al infinito, de pronto, nosotros nunca vamos a tener en g de t valores negativos. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar, obviamente, si es que la señal m de t, si es que tiene valores más pequeñitos, ¿no es cierto? De pronto las oscilaciones van disminuyendo. ¿O qué es lo que pasa más bien cuando m de t ya tiene valores inferiores a menos 1? Ahí, en este caso, lo que puede ocurrir
en esencia, es algo como esto, ¿no? Si el valor de MDT, o en este caso, en el ejemplo anterior, A sub M aumenta, ¿no es cierto? Y es el valor de la amplitud de nuestra señal senoidal es superior a 1 en este caso, entonces nuestra señal posiblemente venga de esta forma. ¿Ya? Cuando tenemos ya algo así, ¿qué es lo que va a pasar? Estas componentes de acá, obviamente ya se van si nosotros hacemos justamente el mismo principio de la envolvente aquí abajo, ¿no es cierto? Vamos a tener algo como esto. ¿Sí? Bueno, más o menos, ¿no? Entonces, estas componentes de acá igual van a existir oscilaciones, pero las oscilaciones van a estar de una u otra forma invertidas, ¿sí? Ya lo vamos a ver de mejor forma cuando hagamos en MATLAB, pero eso es en esencia lo que ocurre. Entonces, esto me representa una sobremodulación, ¿sí? Una condición de sobremodulación, la cual en este caso es perjudicial para la transmisión o para la fidelidad de la información, ¿sí? Ya vamos a ir analizando. Entonces, aquí viene primeramente el concepto, o aquí insertamos primeramente el concepto del porcentaje de modulación, ¿sí? Entonces, dentro del porcentaje de modulación, nosotros podemos manejar el porcentaje de modulación positiva, ¿sí? El porcentaje de modulación positiva, el cual es igual a la diferencia entre el valor máximo de la señal modulada, ¿sí? Menos A sub C sobre A sub C, ¿sí? Y esto, obviamente, por 100 para, bueno, aquí ustedes ya saben, ¿no es cierto?, que es por 100, porque eso nos representa un término porcentual, porque si solamente le dejamos ahí, vamos a tener un término unitario, ¿sí? Entonces, el valor máximo de la señal modulada será obviamente el que nosotros tengamos acá. Y el valor de A sub C, en este caso, será el que nosotros teníamos aquí. ¿Se acuerdan? Eso lo observamos en la gráfica anterior, está un poquito más clara. ¿Sí? Aquí tenemos, ¿no es cierto? El valor máximo era de 1.5 A sub C, ¿sí? El valor, en este caso, de la componente de DC que nosotros le vamos a insertar es A sub C, y el valor mínimo será 0.5 A sub C, ¿sí? Entonces, nuevamente, ¿no? Si es que nosotros le representamos esto en términos generales, justamente analizando esta situación, ¿qué es lo que nosotros tendríamos? El valor máximo, ¿no? Si es que igual utilizamos nuevamente esto, el valor máximo de la señal modulada era, para este caso, 1.5 de A sub C menos A sub C sobre A sub C, ¿no? Entonces, para este caso correspondiente, para el ejemplo que utilizamos anteriormente, esto va a ser igual a ¿cuánto? 1.5 de A sub C menos A sub C, 0.5, sobre A sub C, los A sub C se me eliminan, y aquí voy a tener 0.5%, eso nos va a dar un porcentaje del 50% de modulación, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos en ese caso correspondiente, ¿sí? Si nosotros quisiéramos representar esto en términos de la envolvente compleja, porque también lo podemos hacer, vamos a ver que en términos generales, el porcentaje de modulación positivo es igual. El valor máximo, ¿no es cierto?, de la señal modulada se va a obtener cuando la envolvente compleja es máximo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tendría? A sub C es lo mismo que les había mencionado antes, ¿no? Por 1 más el máximo de MDT, ahí voy a tener el valor máximo de la señal modulada, incluso de mi envolvente compleja. Menos A sub C, ¿no es cierto?, sobre A sub C, y esto por 100, ¿no es cierto? ¿Sí? Si sacamos factor común arriba, A sub C, y le suprimimos con el denominador, todos estos A sub C se nos van a ir, ¿sí? Y esto, en definitiva, va a ser igual a ¿qué? A 1 más el máximo de MDT menos 1. El 1 con el 1 se me elimina, y vamos a ver que el porcentaje también de modulación positivo es igual al valor máximo únicamente de MDT. Es decir, si nosotros ya conocemos el comportamiento de la señal moduladora, podemos calcular directamente el porcentaje de modulación positivo, ¿sí? Entonces, en vez de realizar todo este cálculo que teníamos acá arriba, podríamos realizarlo justamente de esta forma. Y
Y coincide, ¿no? Justamente nuestra señal para el ejemplo que analizamos era la amplitud era de 0,5, ¿no? Entonces, la señal oscila entre 0,5 y menos 0,5, ¿no? Entonces, en este caso, obviamente, ese va a ser el valor correspondiente del porcentaje de modulación, ¿sí? Ahora, en cambio, en el porcentaje de modulación negativo, ¿sí? Este va a ser igual a el valor de A sub C menos el valor de A mínimo sobre A sub C. Y esto aquí sí me queda espacio por 100, ¿no es cierto? Entonces, para representar en términos porcentuales, ¿sí? Y aquí, si hacemos el mismo análisis que hicimos anteriormente, ¿sí? Vamos a obtener exactamente la misma consideración. Solamente que aquí, bueno, aquí tendríamos A sub C, bueno, hagámosles de una vez, ¿no? Por si acaso, A sub C menos el valor mínimo de la envolvente compleja o de la señal, bueno, aquí no es de la señal modulada, ¿no? Sino estamos hablando de la envolvente compleja, que sería este de acá, ¿no es cierto? Ese es de la min, este de acá es de la max, ¿sí? Entonces, aquí el A min sería el valor mínimo de la envolvente compleja, que sería A sub C, ¿no es cierto? Por 1 más el valor mínimo, ¿no es cierto?, de M de T, ¿ya? Y esto dividido para A sub C, ¿no? Y esto por 100, ¿ya? De igual forma, ¿no? Los A sub C se me eliminan y yo voy a tener 1 menos el mínimo de M de T, ¿ya? Entonces, esto en definitiva me dice que también el porcentaje de modulación negativo es igual a menos el mínimo de T, y esto obviamente multiplicado por, perdón, el mínimo de M de T. El mínimo de M de T, y esto multiplicado por 100. ¿Sí? Ese sería también, en este caso, el porcentaje de modulación negativa. Para el ejemplo, obviamente, como mi mínimo era de menos 0,5, ¿no es cierto? Entonces, el porcentaje va a ser también del 50%, ¿no es cierto? Porque el menos con el menos se va y ahí vamos a tener esos porcentajes correspondientes. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, en este caso, obviamente, porque yo tengo una señal sinusoidal, que es una señal equilibrada, que tiene, que oscila entre valores equilibrados, ¿no? 0,5 y menos 0,5 en este caso, los porcentajes de modulación son iguales. Pero en otra señal, ¿no es cierto?, en cualquier otro tipo de señal, posiblemente el máximo de M de T no es exactamente igual al valor negativo correspondiente del mínimo de M de T, ¿no? Por ejemplo, una señal M de T puede oscilar entre menos 0,4 y 0,5, ¿sí? Una señal analógica cualquiera, ¿no? Entonces, ahí ya va a depender del comportamiento de esa señal de información. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, eso es básicamente lo que nos representa, y por eso también tenemos el porcentaje de modulación total, ¿sí? El porcentaje de modulación, que en esencia es igual al promedio de todos estos valores, ¿no? Es decir, si nosotros sumamos los dos porcentajes y le dividimos para 2, en esencia vamos a tener justamente estas expresiones, ¿no? Por ejemplo, sería el A máximo menos el A mínimo sobre 2 A sub C, ¿sí? Esa es la una función correspondiente, o la otra sería, aplicando el mismo principio, sería el valor máximo de M de T, ¿sí? Menos el mínimo de M de T, y esto sobre 2 veces A sub C, ¿sí? Esa sería en este caso, en estas condiciones, el porcentaje de modulación total, ¿sí? Entonces, ahí se puede ir determinando cada una de las condiciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos un porcentaje de modulación, en el ejemplo que analizamos, un porcentaje de modulación del 50%, ¿sí? Para una señal sinusoidal, ¿sí? ¿Qué amplitud debería tener la señal sinusoidal si se quisiera tener un porcentaje de modulación del 100%, por ejemplo? ¿Cuánto debería valer el A sub M? ¿Cuál dijo Inge? Disculpe. ¿Cuánto debería valer A sub M para que nosotros tengamos un porcentaje de modulación del 100%?
Porque aquí, en el caso anterior, analizamos el caso de que para ese valor de A sub m o ese valor de amplitud de la señal moduladora, teníamos un porcentaje de modulación del 50% en cada uno de los casos. Ahora, ¿cuánto debería valer A sub m, la amplitud de la señal moduladora, para que nosotros tengamos un porcentaje de modulación del 100%? ¿Cuánto debería valer la amplitud? 2. 2. ¿Por qué 2? Más o menos estuve reemplazando en la fórmula. Nos quedaría 2 de AC menos AC sobre AC. Entonces, no, ya, perdón, ya me confundí. Ya, gracias. A ver, analicemos las ecuaciones más facilitas. ¿Cuáles son las ecuaciones más facilitas? El porcentaje de modulación negativo es, el porcentaje de modulación positivo, ¿dónde está? Es solamente esto, ¿no? El máximo de MDT por 100. Mientras que el porcentaje de modulación negativo es el menos mínimo de MDT por 100. Entonces, ¿entre cuánto y cuánto debería oscilar mi señal para que yo tenga un porcentaje de modulación de 100%? Entre 1 y menos 1. 1. Claro, entonces, exacto, ¿no? Entonces, la amplitud de nuestra señal moduladora debería ser 1 en este caso, ¿no es cierto? Y ahí vamos a tener cada uno, sobre todo si estamos hablando de una señal sinusoidal, ¿no? En este caso, si la señal oscila entre 1 y menos 1, nosotros incluso la señal o el porcentaje de modulación total va a ser en este caso del 100%. ¿Y cómo sería la señal resultante correspondiente? En este caso, si nosotros tenemos un seno, la señal va a tener más o menos la envolvente compleja, perdón, no pasó justo por ahí, va a tener más o menos este comportamiento. ¿Sí? Y aquí la envolvente igual también va a tener más o menos algo así. Entonces, la señal modulada va a tener un comportamiento similar a este. ¿Sí? Aquí obviamente se va... Bueno, esto no, aquí no existiría y aquí seguiría así, ¿no es cierto? Como les digo, ya vamos a ver todos estos casos ya de mejor forma cuando lo analicemos con MATLAB. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tendríamos en las condiciones de que la señal moduladora oscile entre 1 y menos 1. Vamos a tener un porcentaje de modulación del 100%. ¿Sí? Ahora, nuevamente, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre si nosotros tenemos un porcentaje de modulación superior al 100%? Es decir, una sobremodulación. ¿Sí? Si el porcentaje de modulación excede el 100% en el porcentaje de modulación positivo, no hay mayor problema. ¿Sí? No hay mayor problema porque estamos diciendo que el máximo de MDT es mayor que 1, ¿sí? Eso estamos diciendo, porque aquí justo se cumple esto, ¿no? Si yo tuviera un máximo de 1.5, por ejemplo, ¿sí? En MDT, el porcentaje de modulación positivo sería de 150%, pero eso solamente va a provocar que este valor se vaya más arriba, ¿no es cierto? El máximo se vaya más arriba. No hay problema, no hay mucho inconveniente en esta condición. El problema es cuando el porcentaje de modulación negativo supera el 100%, ¿sí? Es decir, que la señal MDT, el mínimo de MDT, es más bajo de 1, es decir, menos 1,3, menos 1,5 o más grandes, ¿no? Porque ahí sí, nosotros vamos a tener que la señal va a venir por acá abajo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, en estas condiciones, ahí vamos a tener ciertos inconvenientes correspondientes. Si nosotros, bueno, sobre todo en el momento de querer regenerar la señal en el receptor, porque recordemos, esta señal roja es supuestamente la que se estaría transmitiendo, ¿no? Esta señal de aquí, ¿sí? Más bien para no confundirnos, esta de acá quería representar la envolvente compleja, ¿no? Es como si la envolvente compleja pasara hasta acá abajo, ¿no? Entonces, como les decía, la señal roja, ¿sí? Esta señal de aquí, es la que se está transmitiendo y esa es la que se va a recibir en el modulador, en el demodulador, en el receptor, y ese es el encargado ¿de qué? De reconstruir nuevamente la señal MDT o la señal de información. Bueno, tal vez primero reconstruirá la señal GDT, que será la envolvente que tenemos acá arriba, ¿sí? Y después en función de esa se puede extraer la señal MDT, ¿no? Este es el proceso de demodulación.
Pero en este caso, ¿no es cierto? Si nosotros utilizamos un detector de envolvente, nosotros sabemos que un detector de envolvente puede ser utilizado para una modulación AM. Entonces, vamos al caso anterior, a la diapositiva, a la página anterior. Si nosotros aquí aplicamos un detector de envolvente, ¿sí? A esta gráfica que tenemos acá, recordemos que el detector de envolvente, bueno, era un dispositivo no lineal, el cual más o menos trabajaba como si fuera un filtro, ¿no? Se carga aquí la señal y después va bajando un poquito y después otra vez se carga, va bajando y se va cargando, va bajando y se carga, va bajando y se carga. Así es como funciona el detector de envolvente, ¿no? Entonces, más o menos le va siguiendo a la señal y se va a regenerar una señal muy parecida, muy similar a la de la envolvente compleja, ¿sí? Eso hace el detector de envolvente. Entonces, claro, en este caso, perfectamente, ¿no es cierto?, va a seguirle a la señal, a la envolvente compleja, porque todos los picos, sobre todo, se encuentran en el lado positivo de la referencia. ¿Qué es lo que pasaría en el caso de que nosotros tuviéramos una señal con sobremodulación? Si es que nosotros tenemos, nuevamente, ¿no?, una señal que sobrepasa la envolvente compleja, esta referencia, ¿sí? Esto de acá igual vamos a tener algo como esto. Entonces, la señal modulada, ¿no es cierto? Aparte de que nosotros aquí vamos a tener estas oscilaciones, aquí también voy a tener oscilaciones, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, cuando yo aplique aquí un detector de envolvente, lo que me va a regenerar ese detector de envolvente, aquí va a ser esto, después de esto, y aquí otra vez va a subir. Aquí va a subir, aquí va a subir, y así sucesivamente. Entonces, la señal que supuestamente va a regenerar va a ser algo como esto. Y esta no es lo mismo que esto. ¿Sí o no? ¿No es cierto? Entonces, en este caso, si nosotros analizamos estas dos señales, cuando tenemos una sobremodulación, ¿no es cierto? Cuando tenemos una sobremodulación, ¿qué es lo que ocurre? Va a haber distorsión en la señal cuando nosotros utilizamos un detector de envolvente, ¿sí? Eso es lo que va a ocurrir si es que nosotros utilizamos un detector de envolvente. Si nosotros, como ya vamos a ver a continuación, utilizáramos un detector de producto, ¿sí? Si nosotros utilizáramos un detector de producto, ahí sí no hay ningún problema. ¿Por qué? Recordemos, ¿no? El detector de envolvente, ¿qué nos da? ¿Sí? Un detector de envolvente nos da una señal RDT, ¿sí? Una señal RDT. El detector de producto nos da a la salida una señal XDT, ¿sí? Entonces, si nuestra señal nuestra envolvente compleja es puramente positiva, ¿sí? Es puramente positiva, tanto XDT como RDT son iguales. Entonces, no hay ningún problema. Yo puedo detectar esa señal tanto con un detector de producto como con un detector de envolvente, ¿sí? No hay problema porque tiene todas las componentes positivas. Esto se da cuando, nuevamente, MDT es mayor que menos 1, ¿sí? Pero en el caso en el que los valores de MDT no cumplan esta condición, cuando yo sí tenga valores de MDT menores a menos 1, aquí ya RDT ya no va a ser igual, ¿no es cierto?, a XDT. Ya no va a ser igual, porque XDT va a tener tanto valores positivos y negativos, ¿sí? Tal como esta señal, más o menos, ¿sí? Mientras que RDT va a tener únicamente valores positivos, es decir, los valores negativos que yo tenía en en XDT, se van a hacer positivos, ¿sí? Se van a hacer positivos. Entonces, ya es una distorsión correspondiente de la señal. ¿Estamos? Entonces, es por eso que si es que yo utilizo para recibir una señal AM, utilizo un detector de producto, no importa si es que la señal está sobremodulada o no, igual yo estoy recibiendo XDT, y XDT no me importa si tiene valores o solo positivos o positivos y negativos. A la final de cuentas, XDT es la señal real, es la señal justa que me representa la modulación. Mientras que RDT, esta RDT depende de los valores de MDT. Si es que son mayores a menos 1, RDT es exactamente la misma señal XDT y se puede regenerar mediante un detector de envolvente, ¿sí? Pero si es que MDT ya tiene valores inferiores a menos 1, la envolvente que se regenerará será una similar a esta, ¿no? Es decir, con distorsión de la información. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces,
para tratar de minimizar, ¿sí? Para tratar de minimizar, bueno, aquí depende justamente del tipo de receptor que se vaya a utilizar. Si yo utilizo un receptor, en el receptor, más bien dicho, un detector de producto, ¿sí? Que no importa la forma en la que se genere la señal, yo puedo utilizar, recordemos que para generar la señal FM, perdón, para generar la señal AM, yo voy a necesitar ¿qué cosa? En definitiva, yo puedo generar primero, recordemos de los transmisores generalizados, ¿no? Yo puedo tener aquí mi señal A sub C por 1 más MDT, ¿sí? Y esta señal viene y yo simplemente lo que haría es multiplicarle o mezclarle o combinarle con la del oscilador local, ¿no es cierto?, a una frecuencia portadora, que sería el coseno de omega sub CT, ¿sí? Eso sería todo, ¿no? Entonces, acá a la salida yo ya voy a tener mi señal SDT. ¿Correcto? Entonces, esto de aquí es un conversor, o es un mezclador, más bien dicho, ¿no? Esto de aquí solamente es un mezclador, ¿ya? Y es ¿por qué no es necesariamente un conversor? Porque aquí esta señal de ingreso es una señal banda base, ¿sí? Entonces, de banda base, yo no puedo después restarle, lo único que yo puedo hacer es trasladarle a la frecuencia F sub C, ¿sí? Entonces, obviamente, no necesito ni siquiera el uso de un filtro, porque obviamente cuando se traslada a F sub C, son las únicas componentes que se van a generar, ¿ya? Entonces, recordemos que estos mezcladores podían generarse mezcladores de 4 cuadrantes, mezcladores de 1 cuadrante o mezcladores de 2 cuadrantes, si recordamos, ¿no? Entonces, los mezcladores, por ejemplo, de 4 cuadrantes son los que no me interesa, se da igual la multiplicación independientemente del signo, tanto de la una señal como de la otra señal. Es decir, si es que estos tanto sean valores positivos y negativos, y la señal osciladora también tiene valores positivos y negativos, se multiplica tal cual. Entonces nosotros lo que vamos a tener es el producto de la señal tal cual es, ¿no? Independientemente de si tiene valores positivos y negativos, ¿sí? Ahora, si nosotros tuviéramos un detector de envolvente, ¿no es cierto?, donde nosotros posiblemente cuando tengamos valores negativos, vamos a tener esta distorsión de la señal en un detector de envolvente. Entonces, es posible que queramos evitar que se dé ese producto, ¿sí? Es decir, que más bien, en vez de que se distorsione la señal, preferible que no aparezca esa porcioncita de la señal, porque es preferible perder un poco de información a que más bien mi señal se distorsione, ¿sí? Entonces, en estas condiciones, ¿qué es lo que yo esperaría justamente en este caso? Que cuando la señal GDT, que es justamente la señal que entra en uno de los terminales del mezclador, solo cuando GDT es positivo se da la multiplicación, independientemente del signo del oscilador, ¿sí? O sea, el oscilador si puede ser positivo o negativo, igual vamos a tener el producto. Pero solamente cuando se va a dar el producto, cuando la señal envolvente compleja es positiva. En otras palabras, ese es un mezclador de 2 cuadrantes, si recordamos, ¿no? Entonces eso era el comportamiento correspondiente. ¿Eso qué implica? Que, por ejemplo, en vez de que exista esta condición de sobremodulación aquí, ¿no es cierto?, cuando yo voy a tener una envolvente compleja negativa, más bien lo que voy a provocar es 0, no se va a dar multiplicación. Y después, otra vez aquí viene la envolvente compleja, 0, la envolvente compleja y así sucesivamente. Entonces, obviamente, si la envolvente compleja es 0, se va a alimentar con 0 a la señal modulada, y la señal modulada también, ¿no es cierto? Voy a tener las oscilaciones aquí, pero aquí se va a hacer 0. Aquí voy a tener las oscilaciones, ¿sí? Pero aquí se va a hacer 0, y así sucesivamente. Aquí voy a tener las oscilaciones, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo que voy a recibir, en este caso, ya no es una señal distorsionada utilizando un detector de envolvente, ¿no? Sino voy a recibir algo como esto, ¿sí? Entonces, ya no es una señal distorsionada, estoy perdiendo, sí, componentes o alguna cierta información, y cuando tengo componentes de DC, como en este caso pueden generarse armónicos, o el ancho de banda también puede irse incrementando, pero al menos estoy cuidando un poco la distorsión que se puede llegar a generar a causa de estas condiciones de sobremodulación. Entonces, en otras palabras, para poder evitar estas condiciones de sobremodulación, hay que tratar de manejar de forma correcta las amplitudes correspondientes de nuestra señal MDT.
¿sí? En otras palabras, M de T tendríamos que procurar que oscile únicamente entre valores de 1 y de menos 1, ¿sí? O al menos que los valores de M de T sean superiores a menos 1. El valor límite superior no nos interesa mucho, ¿sí? Ese sí puede, o por ejemplo, nuestra señal puede oscilar entre menos 1 y 1,5, en menos 1 y 2,5, etcétera, que no nos va a provocar estas condiciones de distorsión, ¿sí? ¿Cuándo vamos a tener la distorsión? Cuando el valor de M de T tiene valores inferiores a menos 1, ¿sí? ¿Estamos? Eso es entonces lo que nos representa básicamente estas consideraciones o esta situación. Hasta aquí tal vez alguna pregunta, tal vez. No, Inge. Ya, listo. Esto entonces con respecto a, bueno, los porcentajes de modulación, con respecto a la forma en la que se transmite, que ya lo sabemos, la forma en la que se recibe, sabemos, esto es importante, ¿no? Que se puede recibir tanto con un detector de envolvente y con un detector de producto. Ya sabemos cuáles son las consideraciones entre uno y otro. Siempre cuando nosotros tenemos una modulación AM, preferible es utilizar un detector de envolvente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más económico, porque es más sencillo y porque en condiciones de un canal estable, que tenga una relación de señal a ruido alta, prácticamente tiene el mismo desempeño frente al ruido que un detector de producto. Entonces es preferible utilizar eso, ¿sí? Pero en el caso justamente que se den estas condiciones o en un canal defectuoso, solamente ahí es aconsejable utilizar un detector de producto. Pero por lo general lo que se recomienda y lo que se utiliza en la práctica son simplemente detectores de envolvente. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? Hablemos un poquito acerca de la potencia. ¿Sí? Hablemos un poquito acerca de la potencia, a pesar de que estos conceptos también ya los habíamos analizado, ya los habíamos determinado. Sabemos, ¿no es cierto?, que la potencia de la señal, ¿sí?, la potencia promedio, porque tenemos dos tipos de potencia, ¿no? La potencia promedio y la potencia envolvente pico. Ya sabemos que la potencia promedio puede generarse, puede representarse mediante algunas funciones características, ¿no? En función de la función de autocorrelación o en función de la misma señal de información. Sabemos que es el valor medio de ese cuadrado de T, ¿sí? Ese es el término fundamental de la potencia, ¿sí? O también se puede representar mediante un medio, ¿sí?, del valor medio del módulo de la envolvente compleja, G de T, elevado al cuadrado, ¿sí? También es otra forma de representar. Entonces, si utilizamos esta expresión, ¿no es cierto? Si utilizamos esta expresión, vamos a ver que matemáticamente, esto ¿cuándo nos va a servir? Para cuando tengamos que hacer un cálculo correspondiente. Pero como ya vamos a ver, si tenemos MATLAB, podemos utilizar este otro concepto para sacar directamente la potencia de nuestra señal modulada. Ya vamos a hacer justamente este análisis, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos que la potencia promedio es igual a un medio, ¿no es cierto?, del valor medio del módulo de G de T. Nuestro módulo en AM es el mismo, ¿no? Vamos a asumir que no existe condición de sobremodulación, ¿no? Entonces, esto sería A sub C al cuadrado, ¿no es cierto?, por 1 más M de T elevado al cuadrado, ¿sí? De esta forma. Entonces, el A sub C puede salir afuera, vamos a tener un medio de A sub C al cuadrado por el valor medio. Vamos a desarrollar todo este binomio al cuadrado, sería 1 más 2 veces M de T más M al cuadrado de T, ¿sí? El valor medio. ¿Ok? Entonces, como el operador promedio o el operador de valor medio es un operador lineal, nosotros le podemos dividir a cada uno de estos, ¿no? Entonces, vamos a tener, o le podemos asignar o separar a cada uno de estos, más bien dicho, ¿no? Que la potencia promedio es igual a un medio de A sub C al cuadrado, que multiplica el valor medio de una constante. Es una constante, ¿no es cierto? Porque el promedio de 5 más 5 más 5, o el promedio más bien dicho de 5 y 5 y 5 y 5 va a ser 5. Entonces es una constante. Entonces aquí podríamos ponerle simplemente 1 más 2 veces el valor medio de M de T, ¿no es cierto? ¿Sí? Y más el valor medio de M al cuadrado de T. ¿Sí? ¿Ok? Eso es lo que nos representa. Ahora, aquí tengamos cuidado, ¿sí? Aquí analicemos esto porque
Esto es una forma general o una fórmula general para cualquier señal AM, ¿sí? Para cualquier señal AM, ojo, ¿no? Cuidado, después vamos a utilizar la de doble banda lateral con portadora suprimida y utilizan esta misma ecuación de aquí. No, esta de aquí, esta que está señalada aquí, es una ecuación general para AM. Esta de acá la podemos utilizar para cualquier tipo de modulación, eso sí, ¿cierto? Ahora, esta de aquí, como les decía, es una fórmula general para AM. Ahora, lo que vamos a ver más adelante es, en cambio, otro caso específico, cuando consideramos que nuestra señal MDT no tiene componentes de DC, ¿sí? No tiene componentes de DC. ¿A qué nos referimos con que no tiene componentes de DC? Supongamos una señal sinusoidal, supongamos la misma señal moduladora que analizamos antes, que era un seno, que está centrada en el origen, que tenía un valor de, supongamos, A sub m por el seno, A sub m por el seno de omega sub m por t, ¿no es cierto? 2pi por f sub m por t, ¿ya? Esa es esta señal, ¿sí? Asumamos. Esta señal, como es un seno, oscila entre A sub m y menos A sub m. Obviamente, como tiene los mismos valores en la parte positiva como en la parte negativa, su valor medio, es decir, el valor medio de esta señal, obviamente es 0. ¿No es cierto? ¿Sí? Pero si es que esta señal estuviera desplazada ligeramente hacia arriba, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esta señal tiene una componente de DC, ¿sí? Esta señal tiene una componente de DC. ¿Su valor medio cuál va a ser? Pues obviamente esa componente de DC, porque es como que yo tuviera A sub m, ¿no es cierto?, por el seno de omega sub mt y más un A DC, ¿sí? Una componente de DC. Entonces, igual, ¿no? El valor promedio de todo esto, yo podría separar a cada uno el valor promedio de esto más el valor promedio de esto. El valor promedio de esto es 0 y el valor promedio de la constante es la constante, ¿sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, si nuestra señal está centrada o no tiene componentes de DC, el valor medio de m de t que tenemos acá puede ser asumido como 0, solamente en el caso de que no tenga componentes de DC, ¿sí? Ahora, por lo general, cuando nosotros analizamos una señal analógica cualquiera, puede tener este comportamiento, ¿no? Más o menos que oscila entre valores positivos y negativos, ¿sí? Y son equilibradamente ocurrentes, ¿no? Es decir, la misma cantidad de valores positivos ocurren en los negativos, y por lo tanto, por lo general, en una señal de audio, por ejemplo, una señal de información analógica real, se puede asumir que no existen componentes de DC, ¿sí? Cuando se analizan esas situaciones, ¿sí? Pero si yo les pongo algún ejemplo, ¿no es cierto? Les digo, analicen una señal AM cuyo MDT es algo similar a esto, entonces ahí sí tienen que analizar cada uno de sus elementos, ¿sí? Y en este caso puede tener una componente de DC, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado cuando analizan esta condición de la potencia, ¿ya? Entonces, para el caso en el que nosotros no tengamos una componente de DC, ¿cierto? ¿Sí? Vamos a analizar, obviamente, esto de acá, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros vamos a tener esta señal MDT, ¿no es cierto? Bueno, esto de aquí va a ser 0, y el valor medio de m al cuadrado de t, esto de aquí me representa, en esencia, la potencia de la señal moduladora, ¿sí? Entonces, el P sub S se convertirá en 1 medio de A sub C al cuadrado por 1 más P sub M, ¿sí? Esa será, en este caso, la potencia promedio. Entonces, obviamente, la potencia promedio de una señal sinusoidal, que por ejemplo será el caso de algunos ejemplos que nosotros veamos, si tenemos el B sub M, nuevamente, por el seno de omega sub m por t, ¿cierto? ¿Ya? El valor, como sabemos, la potencia promedio es igual a esa señal, supongamos esto sería m de t, ¿no? M de t es igual a esto, ¿sí? El valor de la potencia promedio sería esa señal elevado al cuadrado, el valor medio, ¿sí? Si nosotros elevamos esta señal al cuadrado, lo que tendríamos es bm al cuadrado, ¿no es cierto? M al cuadrado sería bm al cuadrado por la señal sinusoidal al cuadrado,
¿sí? Entonces, aquí viene este análisis, a pesar de que es un análisis que ustedes ya lo deben saber, pero lo vamos a repetir. Esto es un seno, ¿sí? El momento que yo le elevo ese seno al cuadrado, ¿no es cierto? La componente positiva se eleva al cuadrado y la componente negativa también se va a elevar al cuadrado, pero con signo positivo, ¿no es cierto? Entonces aquí yo voy a tener algo como esto. ¿Ya? Es decir, la señal duplica primero su frecuencia y va a tener solamente componentes positivas. ¿Y entre cuánto va a oscilar? Si es que esto oscilaba entre B sub m y menos B sub m, ahora esta señal va a oscilar entre 0 y B sub m, pero sigue siendo una señal sinusoidal, ¿no es cierto? Sigue siendo una señal sinusoidal. Y el valor medio ahora de esta señal sinusoidal va a ser, entre 0 y bm al cuadrado. El valor medio de esta señal va a ser B sub m al cuadrado sobre 2, obviamente, porque va a ser la mitad entre 0 y B sub m al cuadrado. Entonces, de esa forma podemos ir obteniendo el valor promedio correspondiente, o más bien dicho, la potencia promedio de la señal P sub m. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, de esa forma nosotros vamos determinando, vamos generando cada uno de estos elementos o cada uno de estos valores. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Está claro esto? ¿Cómo se puede realizar? Ahora, de igual forma, puede darse el caso que yo les dé una señal MDT, no solamente con un solo tono sinusoidal, yo les puedo dar un seno y un coseno, ¿no es cierto? Entonces, un seno a una frecuencia y un coseno a otra frecuencia. Entonces, en ese caso, obviamente tendrán que sacar el valor promedio de la suma de las dos señales, ¿no? Entonces, en este caso, tienen que sacar el cuadrado de las dos señales, de la suma de las dos señales. Entonces, sería el cuadrado de la primera más el doble del producto de las dos señales más la segunda señal al cuadrado. Pero igualmente, ¿no? El producto de dos señales sinusoidales, así la una sea seno y la otra coseno, o las dos seno, las dos coseno, como cada uno de sus valores medios son ceros, independientemente, el valor medio de su producto también va a ser cero. Entonces aquí a la final de cuentas, el promedio va a ser igual a ¿qué? A el promedio de la una señal, bueno, el valor de la amplitud al cuadrado sobre 2 de la una señal, más el valor de la amplitud al cuadrado sobre 2 de la otra señal, ¿sí? Eso, bueno, ya cuando ya les de mandar a hacer ejercicios justamente como tarea para prepararles incluso para las evaluaciones, se van a ir dando cuenta de estas situaciones, ¿ok? Listo. Eso entonces con respecto a esta expresión de la potencia promedio. Con respecto a la potencia envolvente pico, ¿sí? Como ya habíamos analizado, la potencia envolvente pico es igual era igual a un medio, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Ya es igual a un medio del máximo, ¿sí? Del módulo de la envolvente compleja, ¿sí? Elevado al cuadrado. ¿Sí? Esa es la ecuación general de la potencia envolvente pico. Entonces, si igualmente nosotros esto lo aplicamos a la modulación AM, vamos a tener, ¿no es cierto?, un medio del valor máximo de GDT, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo vamos a tener esta situación? El valor correspondiente de la envolvente compleja va a ser igual a, bueno, aquí pongámosle nomás, ¿no? El máximo, vamos haciéndole paso a paso, el máximo de A sub C por 1 más m de t elevado al cuadrado, ¿sí? Esa va a ser la potencia envolvente pico, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a tener el máximo dentro de esto? Obviamente cuando m de t sea máximo, ¿sí? Entonces, en otras palabras, yo puedo decir que la potencia envolvente pico va a ser igual a un medio de A sub c al cuadrado, ¿no es cierto? Porque a la final de cuentas esto se eleva al cuadrado, que multiplica a 1 más el máximo de m de t. ¿Sí? 1 más el máximo de m de t, todo esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros vamos a tener esta potencia envolvente pico máxima. ¿Sí? O esta potencia envolvente pico que se obtiene cuando la envolvente es máxima correspondientemente. ¿Sí? ¿Estamos? Listo. Adicionalmente, ¿cierto? Acá en la potencia promedio se me pasaba una cosa que es bastante importante, que si nosotros utilizamos esta expresión de la potencia promedio, ¿sí? Podemos separarla en dos componentes y vamos a ver que la una va a ser un medio
de A sub C al cuadrado más 1/2 de A sub C al cuadrado por P sub M. ¿Sí? Entonces, la potencia prácticamente que se genera se divide en dos. ¿Sí? Esta, que es la potencia solamente de la portadora, ¿sí? Esta va a representar solamente la potencia que estará especificada en la portadora, y estas serán las potencias de las bandas laterales, ¿sí? Ahí, esta es la potencia, digámosle, efectiva, donde se está utilizando energía para transmitir la información, ¿sí? Esto de aquí es únicamente potencia que se utiliza para la portadora correspondiente. Entonces, aquí viene más o menos un análisis como el que habíamos realizado anteriormente, ¿no? Supongamos, ahora hagamos el análisis espectral, ¿sí? Si yo considero que tengo una MDT, no analicemos una señal sinusoidal como en el caso anterior, porque ahí no vamos a poder observar de forma correcta este análisis. Supongamos que nosotros tengamos un ancho de banda en MDT, entonces el espectro correspondiente MDF, supongamos que el espectro sea triangular, nosotros vamos a tener un ancho de banda como este, con un ancho de banda B, ¿sí? El momento que nosotros sacamos la envolvente compleja, ¿sí? Estamos haciendo lo mismo que hicimos antes, pero en el dominio del tiempo, ahora en el dominio de la frecuencia. El momento que le sacamos la envolvente compleja, sigue siendo banda base, ¿cierto? Pero en este caso, supongamos que MDF tenía una amplitud espectral unitaria, ¿sí? Ahora, el valor correspondiente, ¿sí? Va a ser, el ancho de banda va a ser el mismo, es B, y la amplitud ahora va a ser A sub C, ¿sí? Va a ser A sub C, pero en este caso, nosotros vamos a tener también una componente espectral en cero, ¿no es cierto? Que es la componente de DC que nos genera justamente la envolvente compleja, ¿sí? Y cuando nosotros, esto de aquí es GDF, ¿no es cierto? Y cuando nosotros le multiplicamos por el coseno de la portadora, esta señal se desplaza a la frecuencia portadora, ¿no? Es decir, ahora nosotros vamos a tener en F sub C y obviamente también en menos F sub C, esta señal desplazada, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener esto y aquí vamos a tener esto, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere cada una de estas componentes de potencia? Esta primera componente de potencia es la componente de la portadora, de este impulso que nosotros tenemos acá, ¿sí? Mientras que toda esta componente de potencia son las componentes de banda lateral que están especificadas aquí, es decir, la información, ¿sí? La portadora no me representa propiamente información, la portadora es solamente una frecuencia piloto que justamente me sirve, porque a causa de que existe esta componente piloto o esta componente de DC en la envolvente compleja, por eso es que se puede utilizar un detector de envolvente. Si no existiera esta componente piloto, no se pudiera utilizar un detector de envolvente, como lo vamos a ver en la próxima clase en la modulación de doble banda lateral con portadora suprimida, ¿sí? Entonces, esta es en sí la potencia efectiva que en realidad se utiliza para poder enviar la información, ¿sí? Entonces, igual, ¿no? Recordemos que el espectro, si nosotros ya sabemos que este GDF es igual a sub C, hagamos el análisis espectral antes de pasar a la eficiencia, ¿sí? GDF, ¿sí? Sería igual a la transformada de Fourier de GDT, ¿no es cierto? En otras palabras, es igual a la transformada de Fourier de A sub C por 1 más MDT, ¿cierto? Entonces, aquí yo voy a tener la transformada de Fourier de A sub C más la transformada de Fourier de A sub C por MDT. Como A sub C es una constante, la transformada de Fourier de una constante es un delta de Dirac, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a sub C por el delta de Dirac de F, ¿sí? Y más la transformada de Fourier de MDT será simplemente MDF, porque no es que se sabe a ciencia cierta cuál es la transformada. Entonces vamos a tener A sub C por M de F, ¿cierto? Entonces ahí es lo que nosotros tenemos justamente esta expresión para esta envolvente compleja, ¿sí? Y de ahí el espectro de la señal modulada, como ya sabemos, se puede obtener en función de la envolvente compleja, ¿no? Sabemos que el espectro es igual a ¿qué? El espectro es igual a 1/2, ¿no es cierto? Es igual a 1/2 de la envolvente compleja desplazada en F sub C, ¿sí? Más 1/2 de la envolvente compleja conjugada desplazada en
menos f sub c sería en este caso, ¿no? Entonces eso ya lo sabemos. Si nosotros utilizamos esta envolvente compleja que tenemos aquí, obviamente esta envolvente compleja es puramente real. Entonces la conjugada va a ser la misma función correspondiente. Entonces en este caso simplemente cambiaría el signo, ¿no? Entonces, en otras palabras, para AM, para este caso correspondiente, nosotros incluso quitaríamos este signo, ¿no es cierto? Y tendríamos G de F más de F sub C, en otras palabras. Es decir, el mismo espectro se va a desplazar a F sub C y a menos F sub C, ¿sí? Ahora, obviamente hay que ver también dependiendo, bueno, esto sí es cierto, hay que ver dependiendo de lo que tengamos en M de F, ¿no? Porque es posible que M de F sí sea un espectro complejo. ¿En qué casos vamos a tener un espectro complejo? Cuando M de T, por ejemplo, si es coseno, si M de T es solo un coseno, el espectro va a ser real. Pero si M de T es un seno, ahí el espectro es imaginario. Entonces ahí sí tendríamos que cambiar el signo, ¿sí? Eso tengan en cuenta cuando se evalúe el espectro. ¿Cuándo les voy a pedir que evalúen el espectro? Cuando les digo, escriban toda la ecuación correspondiente de todos los componentes. Ahí sí tienen que tener cuidado con los signos, ¿sí? Prácticamente, ¿no? Con los signos que van a tener cada una de las componentes. Cuando les diga grafiquen, como cuando se grafica el espectro, en definitiva, nosotros obtenemos el módulo de cada uno de los espectros, esto es M de F y esto es S de F, ahí no hay problema con los signos, ¿no? Porque todos son positivos, ¿sí? Tengan mucho cuidado cuando yo les diga evalúen el espectro, ¿sí? Listo, entonces eso con respecto a esta función, ¿no? Entonces, si nosotros reemplazamos, ¿no es cierto? El S de F vamos a tener que es igual a un medio, ¿no es cierto?, del G de F. El G es igual a es decir, un medio de A sub C, ¿sí? Por el delta de Dirac, vamos a poner esto de esta forma, el delta de Dirac de F menos F sub C más M de F menos F sub C, ¿no es cierto? Y también sería más, pongámosle en un medio de la sub C afuera, el delta de Dirac de F más F sub C y más M de F más de F sub C. ¿Sí? ¿Estamos? Esa sería, es en este caso nuestro espectro. ¿Sí? Entonces, ahí sí, ¿no es cierto? Nosotros vamos a representar cada una de estas y ahí vamos a tener, ¿no es cierto? Que este espectro de acá, que antes estaba representado por A sub C, ahora va a estar representado por un medio de A sub C. ¿Sí? En este caso, asumiendo que la amplitud original de M de F era 1. ¿Sí? Entonces, igual, ahora la delta de Dirac que teníamos antes con un peso de A sub C, ahora va a tener un peso de un medio de A sub C. ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esas son las componentes que nosotros vamos a considerar. Ahora sí, hablando en términos de la eficiencia, vamos a utilizar esta expresión matemática, ¿no? Ya dijimos que esta expresión depende básicamente de las componentes de potencia en el espectro de la señal modulada, ¿sí? Entonces, vamos a repetir esta expresión en la siguiente página, ¿sí? Donde P sub S es igual a un medio de A sub C, ¿no es cierto? Más un medio de A sub C por P sub M, ¿no es cierto? Ahí tenemos las dos componentes y un medio de A sub C al cuadrado, perdón, y un medio de A sub C al cuadrado por P sub M, ¿sí? En este caso, vamos a graficar solamente la parte positiva, ¿sí? Donde nosotros tendríamos algo como esto nuevamente, ¿no? Las bandas laterales y la portadora. La eficiencia nuevamente de la modulación, ¿sí? La eficiencia de la modulación va a ser igual a la potencia generada o producida, más bien dicho, por la señal de información propiamente dicha sobre la potencia total generada, ¿no? Entonces, en otras palabras, la señal de información o la potencia de la señal de información es todo esto, ¿no es cierto? Entonces yo tendría un medio de A sub C al cuadrado por P sub M, ¿sí? Esa es la potencia que está enmarcada solamente en las bandas laterales o en la información. ¿Y la potencia total cuál es? Es un medio, ¿no es cierto?, de A sub C al cuadrado, en otras palabras, por 1 más P sub M. ¿Sí o no? ¿Sí? Esto de aquí se va con esto y nosotros vamos a tener que es igual a P sub M sobre 1 más P sub M. ¿Sí? Estamos donde P sub M ya sabemos es la potencia de la señal moduladora. ¿Sí? Entonces, esta es la expresión correspondiente. ¿Sí? Esta va a ser la expresión correspondiente.
Entonces, aquí viene nuevamente el análisis, ¿no? ¿Cuál será la eficiencia máxima que nosotros podemos alcanzar en una señal correspondiente? ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros consideramos una señal sinusoidal, nuevamente, ¿sí? Una señal sinusoidal, con un 100% de modulación, ¿sí? Analicemos el máximo índice de modulación o el máximo porcentaje de modulación posible, ¿no? Considerando que no vamos a tener una sobremodulación, ¿sí? Si tenemos un 100% de modulación, ¿a qué sería igual la eficiencia? ¿Quién me dice? Analicemos este escenario. Si hablamos de una señal, ¿sí? Hablamos de una señal que provoca el 100% de modulación, la señal moduladora, ¿entre cuánto y cuánto oscila? Entre 1 y menos 1. Correcto, ¿no? Entre 1 y menos 1, ¿ya? Ese es el rango de oscilación de M de T, ¿sí? Si es que tenemos, o asumimos que no hay componentes de DC correctamente, ¿a qué sería igual la potencia de la señal moduladora? Si es que es una señal sinusoidal que oscila entre 1 y menos 1. ¿A qué sería igual la potencia? ¿Cuánto nos daría? ¿Verán que hicimos ese ejemplo antesito nomás? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería la potencia de la señal moduladora si la amplitud de la señal moduladora es 1 prácticamente? ¿A cuánto dijimos que iba a ser igual el valor de la potencia de cualquier señal sinusoidal? No, verán que lo acabamos de decir. El P sub m, en definitiva, por si acaso se hayan olvidado, ¿no? El P sub m es igual al valor medio de m cuadrado de t, ¿no es cierto? Eso es el P sub m, en otras palabras, la potencia de la señal moduladora. Si es que m de t, ¿no es cierto?, oscila solamente entre 1 y menos 1, cuando le elevamos al cuadrado a la señal, ¿entre cuánto y cuánto va a oscilar? La señal seno elevada al cuadrado va a oscilar de 1 a 0. Entre 0 y 1, ¿no es cierto? Y el valor medio de esa señal que oscila entre 0 y 1, ¿cuánto va a ser? 0,5. 0,5, ¿no es cierto? En otras palabras, un medio, ¿sí? Ese es el caso de una modulación al 100%. En este caso, les voy a poner por si acaso vayan a confundirse. Para un porcentaje de modulación igual al 100%, ¿sí? En este caso, vamos a tener una eficiencia que va a ser igual a ¿qué? A 0.5 sobre 1 más 0.5. ¿Cuánto nos da esto? Bueno, y aquí también esto me faltó ponerles por 100, ¿no? Porque aquí es un término porcentual también, ¿sí? Entonces, esto por 100, ¿cuánto nos da? ¿Qué porcentaje nos va a dar? 0,5 dividido para 1.5. Eso es un tercio, ¿no es cierto? Un tercio es 0.3333, por lo tanto, el porcentaje de eficiencia va a ser igual al 33.33%, ¿sí? Ese va a ser la eficiencia máxima, ¿sí? La eficiencia máxima que se puede llegar a tener en un sistema de modulación analógico AM, ¿sí? Cuando nosotros consideramos un sistema de modulación analógico AM. Ahora, ¿se puede llegar a tener una eficiencia mayor? Sí se puede, pero cuando la modulación o la señal moduladora ya no es analógica, sino se convierte en una señal cuadrada, o en otras palabras, en una señal digital, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es el caso cuando nosotros asumimos una señal sinusoidal, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí, el cuadrado de esta señal se convierte en algo como esto, ¿no? ¿Sí? Ese es el cuadrado de esta señal. Ahora, si nosotros tuviéramos una señal cuadrada, nosotros vamos a tener algo como esto, ¿sí? Y supongamos que esto también oscila entre 1 y menos 1. De esta señal, ¿sí? Si esto es, supongamos, nuestro m de t, ¿cuál será el valor de la potencia?
¿Cuál será el valor de la potencia? Recordemos que el P sub M, ¿sí? ¿A qué será igual el valor de P sub M? Si P sub M es igual a esto de acá. ¿A qué será igual P sub M? ¿Quién me dice? 1. A 1. Correcto, sería igual a 1, porque esto de aquí le elevo al cuadrado, se va a hacer 1. Y esto de acá le elevo al cuadrado, se va a hacer 1 positivo también, ¿no es cierto? Entonces esto va a convertirse en una constante de valor 1. Y el valor medio de una constante es 1. Entonces, en este caso, en cambio, la eficiencia va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre 1 más 1, ¿no es cierto? Donde este valor de 1 me representa la potencia de la señal moduladora. Y en este caso, esto es, bueno, y esto por 100, esto es igual a 0.5%, me da un porcentaje del 50%. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, cuando nosotros hablamos de una señal sinusoidal, una señal analógica, el valor máximo de la eficiencia que podemos alcanzar es de 33.33%. Solamente en señales cuadradas, que me representan señales digitales prácticamente, podemos alcanzar una eficiencia del 50%. ¿Sí? ¿Estamos? Esto más que nada es para que podamos posteriormente comprobar el término de la eficiencia de una modulación AM, posteriormente con la modulación de doble banda lateral con portadora suprimida. ¿Sí? ¿Estamos? Ok, eso entonces con respecto a este análisis correspondiente, ¿sí? Y bueno, ya para finalizar, porque ya creo que nos alargamos un poquito más del tiempo esperado, no hay problema el día de mañana, el día lunes que tenemos clase, capaz de pronto abarcamos también de una vez lo que es la modulación de doble banda lateral con portadora suprimida, y ahí hacemos una sola explicación práctica con MATLAB, ¿sí? Entonces, solamente para terminar en esta clase, vamos a hablar un poquito acerca de las formas más eficientes de generar una señal AM práctica, ¿sí? Porque cuando ustedes, no sé si ustedes en algún punto, en algún momento, han escuchado de la radiodifusión AM, ¿sí? Porque antes se tenía más esta connotación o esta utilidad de este servicio de radiodifusión. Más que nada porque se conseguía o se lograba una cobertura muy amplia o una cobertura casi nacional, dependiendo de la ubicación, de dónde se encontraba el transmisor y dependiendo también de las condiciones de transmisión, ¿sí? Entonces, dependiendo de la potencia, etcétera, ¿no? Entonces, en función de esto se podía tener una gran cobertura. Pero para lograr esa cobertura se necesitaba una potencia muy alta para poder emitir esta señal. Y mucha de esta potencia se desperdiciaba en términos de calor. Entonces, esa eficiencia energética, ¿sí? O este rendimiento energético, era un parámetro muy investigado para poder justamente disminuir los costos correspondientes en términos energéticos, ¿no? Y no nos confundamos en este caso cuando hablamos de la eficiencia con respecto a esta eficiencia de modulación, ¿sí? Porque esta eficiencia de modulación trata de la relación que nosotros vamos a tener entre la potencia que tenemos, entre la información propiamente dicha y toda la potencia que se genera, porque parte de esa potencia se dedica prácticamente solo a la portadora, y la portadora casi que no tiene información, ¿no? Pero a eso se refiere esta eficiencia, la eficiencia de modulación. La otra es la eficiencia energética, en la cual uno podría decir, bueno, yo voy a generar, no sé, se me ocurre unos 50 kilovatios de potencia para transmitir la señal, pero de pronto de esos 50 kilovatios, 30 kilovatios se disipaban en forma de calor, y recién los 20 kilovatios era potencia efectiva que se estaba transmitiendo en realidad, ¿no? Se podía generar más o menos de estas condiciones. Entonces, ahí viene justamente la pregunta, ¿cómo se utilizaba, cómo se realiza la mejor forma o la forma más eficiente para generar una señal AM práctica, ¿sí? Como ya vimos, ¿no es cierto?, una señal AM, si nosotros recordamos, más o menos puede llegar a tener una forma similar a esta, ¿no? Entonces, dependiendo de la señal moduladora, ¿sí?, vamos a tener variaciones en amplitud, más o menos de esta forma, ¿no? Entonces, algo así es una señal AM, ¿sí?, por dar un ejemplo, ¿sí? Entonces, si esta señal se genera a bajo nivel,
¿sí? Es decir, recién solamente con circuitos integrados o simplemente con términos de voltaje simple, de digamos 5 voltios, 12 voltios, y después para generar una potencia suficientemente grande para que pueda ser transmitida, es decir, de 5 kilovatios, de 500 kilovatios, o bueno, ya 500 kilovatios es mucho, de unos 50 kilovatios, si es un valor un poco más específico, un poco más real. Entonces, esta señal tenía que amplificarse, ¿no? Entonces, incluso de pronto a veces no necesitaba con solo una etapa de amplificación, sino con algunas etapas de amplificación en cascada. Entonces, obviamente, los amplificadores, ¿se acuerdan cuando discutimos muy brevemente de los diferentes tipos de amplificadores? Que habían los amplificadores tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, ¿se acuerdan? Donde cada uno de estos amplificaban de formas distintas. Por ejemplo, los amplificadores tipo A son amplificadores lineales, me parece que los A y B son amplificadores lineales, y los amplificadores tipo C son amplificadores no lineales, ¿no? Los amplificadores lineales son los menos eficientes hablando en términos energéticos, ¿sí? Y los amplificadores no lineales, los amplificadores CD o superiores, son amplificadores que no conservan, en definitiva, las variaciones en amplitud, pero conservan los cruces por cero. Entonces, ahí viene justamente la selección de cada uno de estos amplificadores. Los amplificadores lineales, los cuales preservan la misma forma de la señal original, estos se utilizan principalmente para la modulación en amplitud. Pero como no son eficientes energéticamente, estos provocan un gasto altísimo de consumo eléctrico, ¿sí? Entonces, ahí era el problema, ¿no? Que justamente si nosotros queríamos amplificar directamente esta señal de unos 12 voltios, por darles un ejemplo, a unos 1000 voltios, a unos 5000 voltios, se podía realizar, pero con mucho consumo energético, y mucha de esa energía se desperdiciaba, ¿sí? En otras palabras. Entonces, ¿cuál fue una de las alternativas que se desarrolló o que se generó? Es básicamente aplicar una etapa de amplificación con amplificadores no lineales, ¿sí? Con amplificadores no lineales, no a la señal modulada, sino a la señal portadora, ¿sí? Es decir, la señal portadora es así, ¿no es cierto? Esa no tiene modulación en amplitud. La señal portadora es una señal sinusoidal o cosenoidal a una misma frecuencia y a una misma amplitud. Si a esta señal yo le aplico un amplificador tipo C o tipo D, esta señal, como va a conservar, lo que me interesa solamente es que conserve las componentes de frecuencia, esta señal, cada vez que aplique un amplificador de ese tipo, que es mucho más eficiente, ¿no? Yo voy a tener cada vez una señal con una amplitud más alta y cada vez más alta y así sucesivamente, ¿no? Cada vez que se aplique una etapa de amplificación, ¿sí? Y si solamente a la última etapa de amplificación le voy a dar los valores correspondientes de amplitud, ¿sí? Es decir, al último simplemente yo le genero básicamente la envolvente compleja, ¿sí? Ya es ahí donde se insertará básicamente la envolvente compleja, ¿no? Entonces aquí, recién en esta última etapa, yo le insertaré la información correspondiente, no sé, si me ocurre algo como esto, por dar un ejemplo. Entonces ahí sí, la última etapa correspondiente ya se generará una señal modulada similar a esta, ¿no? Pero ya estamos hablando en alto nivel energético, en alto nivel de potencia. Entonces aquí yo voy a tener más o menos una variación de esta forma, ¿no? Bueno, ustedes ahí más o menos me entienden, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos a tener este comportamiento, ¿no? Donde de pronto aquí está ya la señal, es de la envolvente compleja, que tiene la información, ¿sí? Entonces, para generar esta amplificación en la última etapa, ¿sí? En la última etapa de amplificación, se podían utilizar tanto un un mezclador común y corriente, o se podía utilizar el principio fundamental de la modulación PWM, ¿sí? La modulación PWM es la modulación por ancho de pulso, ¿sí? En la cual básicamente utilizan una técnica bastante sencilla, bastante simple, ¿sí? En la cual, por ejemplo, si se tiene una señal analógica, ¿sí? Supongamos que se tuviera una señal analógica de este tipo, esta señal analógica se convierte en una señal discreta o en una especie de señal digital cuyos pulsos van a depender de los valores de amplitud. Mientras más altos sean los valores de amplitud, nosotros vamos a tener un ancho del pulso más grande, ¿sí? Perdón, vamos a tener un ancho de pulso más grande.
Mientras más pequeñitos sean los valores de amplitud, nosotros vamos a tener un ancho de pulso más angosto. Algo así, ¿sí? Entonces, ahí se van generando cada una de estas componentes, ¿no? Es más o menos como lo de los multivibradores, ¿se acuerdan que se analizaba, creo que era en cuál eran los multivibradores? Ah, ya en los detectores de FM, ¿sí? Entonces, algo así mismo se genera aquí, ¿no? Se generan los pulsos cada que se obtiene una muestra, porque esto obviamente se tendría que muestrear, ¿sí? Se muestrea y se activa el pulso rectangular. Y el pulso rectangular va a tener una duración en función de la amplitud de la señal, ¿sí? Entonces, ahí nosotros vamos a tener pulsos más grandes o pulsos más angostos, pulsos más anchos o pulsos más angostos. Si después de esta señal se le atraviesa con un filtro pasabanda, obviamente ese filtro pasabanda lo que va a generar es solamente señales o valores positivos, ¿sí? Donde, dependiendo de la amplitud o de la anchura de los pulsos, nosotros vamos a tener un valor de amplitud más grande, ¿sí? Y cuando tengamos valores o anchos de los pulsos más angostos, vamos a tener valores más bajos. Es decir, en otras palabras, lo que provocamos es que esta señal, ¿no es cierto?, que teníamos acá, que es la señal analógica original, se desplace en el eje vertical, que es más o menos lo que ocurre en la modulación AM, ¿no es cierto? Es lo mismo que ocurre en AM, ¿sí? Se desplazó, ¿sí?, hacia arriba. Y ahora estos valores de acá son los que van a alimentar a la última etapa de amplificación para generar la modulación AM, ¿sí? ¿Estamos? Eso es lo que se puede o es lo que se genera básicamente con este tipo de transmisores de alta eficiencia, ¿sí? Transmisores de alta eficiencia que procuran generar o realizar una modulación AM con el menor costo energético posible, ¿sí? Y ojo que para llegar a este nivel de la portadora se utilizaron únicamente amplificadores lineales, que son más eficientes que los se utilizaron amplificadores no lineales, que son mucho más eficientes que los amplificadores lineales, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, esa es más o menos el procedimiento, ¿no? El esquema, bueno, ya por el tiempo no les voy a poner aquí nuevamente el esquema, pero lo podemos revisar en la figura 5.2a del texto de Coach, ¿no? Ahí está el esquema correspondiente y de pronto una explicación un poquito más detallada acerca de esto, ¿sí? Listo, chicos. No sé si de pronto hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí. No, Inge. Ya. Correcto, entonces, ¿cómo estamos? Bueno, quedaránse pendientes, por favor, por si acaso del aula virtual. Voy a ver cómo estamos en cuestiones de talleres y ejercicios, aunque parece que sí tenemos algunos, pero ya voy a ver si de pronto tenemos más ejercicios, de pronto les puedo mandar el día de hoy un taller adicional, ¿sí? Bueno, a pesar de que como ya estamos un poco tarde, capaz se nos complica. Pero bueno, con todo estarán pendientes, si les mando taller o les mando ejercicios. Porque si les mando el día de mañana, tenemos el día viernes, ¿no? Si les mando el día viernes como taller, formaría parte de la nota de este parcial. Si les mando como ejercicios, ya formaría parte del siguiente parcial, porque las notas hay como pasar, creo que solo hasta este fin de semana, me parece, ¿sí? Entonces ya tenemos la suficiente cantidad de evaluaciones para poder establecer esa evaluación, ¿sí? Listo, chicos, entonces con eso finalizamos la clase del día de hoy. Voy a terminar la grabación y a finalizar la clase. Muchísimas gracias y que pasen un buen resto del día. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Gracias.